Bueno, perfecto. Bueno, esto quiere ser una introducción a los ensayos no destructivos que mayormente hacemos en la industria del petróleo y del gas, que es donde más me ha tocado trabajar a mí. Nuestra empresa, yo empecé acá a los 18 años, una empresa familiar, de acá del partido de San Martín. Y bueno, hemos hecho la experiencia sobre todo en petróleo y gas, y bueno, también en otras industrias, pero mayormente en petróleo y gas. Soy nivel 3 en radiografía industrial, nivel 2 en ultrasonido, en líquidos penetrantes y en partículas, que son las 4 técnicas de las que vamos a hablar ahora. Si bien hay muchas más de ensayo no destructivo, vamos a hablar de estas. Les dejé mi mail en el chat para cualquier consulta, cualquier cosa a disposición. Vamos a hacer una breve introducción, como para conocer qué son los ensayos no destructivos, y a partir de ahí vamos a tratar de describir brevemente los métodos, y la idea es poder recorrer los métodos superficiales y subsuperficiales, que hacemos lo mismo hace muchos años, y los ensayos volumétricos con sus técnicas avanzadas. Y también hablar un poco del sistema argentino de calificación de personal, que es un poco el sustento también de lo que hacemos. Entonces, primeramente, vamos a hablar de qué son y para qué se utilizan los ensayos no destructivos. Como bien dice la palabra, y desde chico que tengo que responder esta pregunta, ya que mi padre fundó esta empresa, son disciplinas tecnológicas que reúnen una serie de métodos que permiten obtener información de las muestras sin alterar sus condiciones de servicio. Es decir, que nosotros ensayamos un material mediante estos métodos, y si lo hacemos bien lo debemos dejar igual que lo recibimos, no alteramos ninguna de sus propiedades. Los ensayos lo que hacen es utilizar distintas propiedades de los materiales, físicas, como la propagación de ondas magnéticas, la absorción lineal, la capilaridad y la distorsión de campo magnético, eléctrico, etc. Como los fenómenos físicos son muchos y los podemos utilizar, es innumerable la cantidad de ensayos no destructivos que se pueden hacer, ¿no? Muchos que están en estudio, que se hacen hace muchísimos años de la misma forma, otros que aparecen. Siempre hay un estudio constante sobre los ensayos no destructivos. Como bien decíamos, vamos a centrarnos un poco en lo que hacemos en la industria del petróleo y del gas, que por ahí es lo que más hago yo, pero son de una amplitud de utilización en todas las industrias, la ferroviaria, aeronáutica, petroquímica, en toda la industria energética, por supuesto, ¿no? ¿En qué etapas podemos aplicar estos ensayos no destructivos? En cualquier tipo de etapa, ¿sí? Tanto en la recepción de materias primas, como en el proceso de fabricación, en la inspección final y en servicio, que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de nuestros ensayos no destructivos? Asegurar la calidad y confiabilidad de las estructuras ensayadas, evitar daños catastróficos, acá le puse unas catástrofes atrás como para que nos demos una idea de lo que queremos evitar, contribuir al desarrollo de materiales, desarrollar controles predictivos, y obviamente todo esto debe venir en un ahorro de costos. Si ensayamos algo a tiempo, y sobre todo preventivamente, vamos a ahorrar muchos costos en la industria. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicamos y elegimos cada método. Tiene mucho que ver con el producto, la elección del método, ¿no? Para eso es muy importante saber qué discontinuidades queremos buscar, y sobre todo, cuál es la ingeniería y el diseño de los productos que queremos ensayar. Y es muy importante basarnos en las normas tanto de construcción como de ensayos. Acá les pongo el ejemplo de alguna norma, por ejemplo, de construcción de ductos, muy utilizada en todo el sistema de ductos internacional. Como verán, todas las normas que les he puesto son americanas, aunque hay normas argentinas, rusas, japonesas, coreanas, de todos los países. En Argentina utilizamos muchísimo las normas americanas, la norma ASME, muy conocida por muchos de ustedes, me imagino. Tenemos muchos códigos, y el de no destructivos es muy importante, donde hablamos de cómo se hace un ensayo no destructivo, y tenemos ahí todos los parámetros que debemos establecer para hacer un procedimiento. Y también los criterios de cada producto o estructura que vamos a ensayar están en las normas de construcción del producto. Más adelante veremos cómo las utilizamos. Vamos a hablar de las etapas básicas. Todos los ensayos no destructivos tienen etapas básicas. La elección del método, la técnica operatoria, la obtención de la propia indicación,
la evaluación de esa indicación y la aplicación de los criterios de aceptación y rechazo. Para la elección del método tenemos que tener muy en cuenta, como siempre les digo, el conocimiento de la discontinuidad que pretendemos detectar, las características del material, su dimensión. Todos los métodos de ensayos no destructivos tienen limitaciones, ventajas y limitaciones. Limitaciones en cuanto a la geometría, la naturaleza, y también una sensibilidad determinada. Por eso siempre decimos que los métodos de ensayo no destructivo muchas veces son complementarios, y no con un solo método uno tiene todo resuelto, ¿sí? Hay veces que se aplican en combinación los métodos. Bueno, ¿cómo obtenemos la obtención de la indicación, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué tipo de discontinuidad, su naturaleza, su morfología, qué tipo de discontinuidad buscamos, si es esférica, cilíndrica, plana o laminar, la ubicación, si es superficial o subsuperficial, o interna, su orientación y tamaño. Para producir una indicación es preciso tener conocimiento de las características del producto y su proceso de fabricación, como bien vimos que lo obtenemos mediante las normas, ¿sí? Una vez que obtenemos la indicación, tenemos que evaluarla, que es una de las partes fundamentales de un buen ensayo no destructivo, ¿no? Hacer una correlación entre lo que observamos y que sea una discontinuidad, ¿no? Muchas veces se producen indicaciones falsas que debemos, y el experto en ensayo no destructivo debe saber discernir entre lo que es una indicación falsa y una real discontinuidad. Me dicen si voy muy rápido, si se entiende. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Finalmente aplicamos los criterios de aceptación y rechazo, ¿sí? Que son muy importantes para determinar cuando algo está aceptado por tal método de ensayo no destructivo o no, ¿sí? Para ello utilizamos las normas que bien les mostraba antes, para fijar el nivel de calidad del producto. Según lo que buscamos, hay distintas indicaciones que pueden estar aceptadas, otras que directamente tienen cero defecto, ¿sí? La aplicación de estos criterios está dada por las normas de cada producto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir propiamente a los ensayos no destructivos. Vamos a hablar de los cuatro técnicas principales, si no nos alcanzaría el tiempo. Y primeramente los dividimos en dos partes, en ensayos superficiales y subsuperficiales, y después vamos a hablar de los ensayos volumétricos. Vamos a empezar con la madre de los ensayos no destructivos, que es la inspección visual, ¿no? Muy brevemente les voy a contar cada ensayo. El ensayo no destructivo se basa siempre en la observación. Todos los ensayos no destructivos se basan principalmente en la observación, aunque ya con la digitalización también los software directamente van a ayudarnos mucho, ¿no? Y la inspección visual es el primer ensayo no destructivo, ¿sí? Es de muy simple aplicación y se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de fabricación o bien en su mantenimiento, ¿no? Para ello el instrumento que utilizamos es el ojo humano. Siempre muy importante la observación, como les decía. Acá vemos el ojo humano y su espectro visible, que tiene su punto máximo en los 550 nanómetros más o menos, que después vamos a ver por qué es importante para los demás técnicas más sensibles, donde más sensible es el ojo. También para hacer estas inspecciones nos ayudamos de diferentes elementos muy básicos y simples, como reglas, calibres, para hacer la inspección de soldadura, calibres de soldadura, que hay muchísimos, cámaras para registrar. Luego podemos avanzar un poquito en la inspección visual y donde el hombre no puede acceder por las dimensiones o por lo que sea, utilizamos la inspección visual remota, o a veces llamamos inspección visual indirecta, ¿no? En donde ya tenemos equipos de todo tipo, desde equipos muy baratos como videoscopios, boroscopios, hasta videoscopios y boroscopios muy caros que nos permiten dimensionar los defectos con un nivel de visualización muy fuerte. Tenemos estos equipos que le pongo acá atrás, son crawler para ductos, que utilizan mucho en los acueductos para ver las obstrucciones, y nos permiten acceder a donde el hombre no puede y registrar 100% la inspección. Después me pareció interesante mostrarles, por ejemplo, un escáner 3D que hoy se está utilizando cada vez más en la industria, que no es propiamente una inspección visual, pero sí
de alguna manera nos permite copiar este escáner utilizando tecnología tridimensional, nos permite copiar cualquier superficie y evaluarla con un software por proceso que nos permite hacer cualquier tipo de medición y control sobre estados de corrosión de la superficie. Pareció interesante mostrarles cómo va avanzando la tecnología y la digitalización y los software cada vez van a aplicarnos más en nuestros trabajos, ¿no? Y el ensayo no destructivo no va a ser la excepción. Las ventajas y limitaciones, todos los métodos tienen ventajas y limitaciones. Con respecto, acá estoy hablando de lo que es la inspección visual básica. Tenemos algunas de las ventajas que son aplicables a materiales metálicos y no metálicos. Nos produce una reducción de costos si hacemos la inspección en tiempo y forma, y no requiere costosos equipos, lo que es lo básico, ¿no? Obviamente una de las limitaciones es que solo detecta lo que es visible al ojo humano, y es complejo de acceder a lugares de difícil acceso y luminosidad, ¿sí? Ahora vamos al viejo y querido ensayo de líquidos penetrantes, que todos decimos siempre que es muy sencillo y simple, pero siempre y cuando apliquemos bien los procedimientos, porque si no, no vamos a tener un buen ensayo, ¿no? Es un método que está basado en la capilaridad, no en la gravedad. El líquido penetrante se introduce en cualquier cavidad abierta a la superficie, como fisuras, porosidad, pliegues, y luego con un método que ahora vamos a ver podemos revelarla. Este origen se descubre en realidad, lo pongo como dato de color, ¿no? En los talleres ferroviarios en Estados Unidos, en donde había una técnica muy antigua de aceite o gasoil y blanqueo, en donde se detectaban las fisuras, ¿sí? Luego vino Mr. Magnaflux y lo patentó, y bueno, al día de hoy lo tenemos entre nosotros. Una rápida descripción del método, siempre la limpieza inicial es importante, en la mayoría de los ensayos no destructivos, tener una superficie limpia, ¿sí? En este caso seca, aplicamos el líquido penetrante, tenemos un tiempo de penetración determinado por el fabricante y por las normas de aplicación, limpiamos el excedente del líquido penetrante, luego hacemos un secado y aplicamos el revelador que hace las veces de secante y nos revela la imperfección. Luego viene la inspección y la evaluación, siempre hay que respetar los tiempos y los procesos de ensayo tal cual los dicen las normas o los procedimientos, y finalmente la limpieza final, para que no nos reten y nos digan dejaron todo sucio, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Acá vemos un gráfico de cómo es el proceso de la revelación del líquido. Acá les pongo también a modo de ver para que vean que hay distintas sensibilidades, esta norma muy utilizada por nosotros, la CTM 165, es donde nos cataloga dos tipos de líquidos, los fluorescentes y los coloreados. Los fluorescentes son los más sensibles al ojo humano, por eso son los más sensibles, se utilizan muchísimo en la industria aeronáutica, y cuando queremos mayor sensibilidad, vamos a buscar líquidos post-emulsificables. Vemos 4 métodos. Los que más usamos en la industria son los coloreados, lavables al agua o con solvente, que son un poquito más sensibles, pero ya que utilizamos la luz, ¿no? La iluminación siempre es muy importante en los métodos superficiales. Las ventajas y desventajas, también como lo vamos a ver en todos los métodos, es de fácil aplicación, es fácil de controlar, es aplicable a materiales metálicos y no metálicos, no requiere costosos equipamientos. Solo detecta discontinuidades abiertas a la superficie, no es apto para materiales porosos y es de difícil aplicación en superficies rugosas y porosas. Acá tenemos una muestra de lo que es un ensayo en líquido penetrante, en una soldadura donde no fundió, esa conexión no fundió, o una brida toda fisurada, como para que lo puedan visualizar. Y ahora vamos a hablar de las partículas magnetizables, que es un método subsuperficial. Este también tiene una ventaja que nos permite ver indicaciones que también no tienen que estar cerca de la superficie, pero no necesariamente. Básicamente es generar un campo magnético y donde se genera un campo de fuga, las partículas que están finamente divididas se posan en ella y nos permiten visualizar cualquier campo de fuga en una grieta o en algún defecto, ¿no? A veces tenemos falsas indicaciones dadas por la geometría y siempre hay que estar muy atento a eso. Vamos a ver que
la descripción del ensayo es: se magnetiza una pieza, se aplican las partículas y luego se hace la evaluación de la misma. Vamos a ver rápidamente cuáles son los sistemas de magnetización que usamos. Este es el clásico imán permanente, que no es muy ventajoso, en general pierde su capacidad y su retentividad, entonces a veces no es muy seguro, pero bueno, es autónomo, nos permite hacer ensayos sin depender de la corriente eléctrica y a veces se utiliza. Otro método muy conocido es el de la bobina. Pasa la corriente eléctrica por los cables, según las vueltas generamos un campo magnético mayor o menor, hay muchas formas de calcular los campos magnéticos, y siempre buscamos indicaciones que sean perpendiculares al campo magnético, ya que si no, no las vamos a poder detectar. A veces queremos buscar algo y si utilizamos mal la técnica, no lo vamos a encontrar. Otra técnica es pasar corriente mediante la pieza misma y generar un campo magnético alrededor para también buscar discontinuidades. Otra técnica utilizada, aunque no tanto, es la técnica de puntas, donde también se genera un campo eléctrico en las puntas y los campos magnéticos alrededor de ellas. Utilizamos ese campo magnético para inspeccionar. El de conductor central, el de bobina o el paso de corriente se utilizan en bancos fijos generalmente, de partículas magnéticas. Y acá también generamos la corriente por el conductor central y un campo magnético alrededor. Y este es el más utilizado por ahí, que ven en la industria, se ven en las plantas, ¿no? Que andamos siempre con el yugo, que bueno, es una técnica muy fácil de aplicar, que nos permite acceder a geometrías no tan fáciles, es de fácil aplicación. Si dependemos de la corriente, se puede trabajar tanto con corriente continua como con corriente alterna, según el tipo de efecto que estemos buscando. Después también, no se nos muestra acá, pero bueno, tenemos muchos instrumentos para ver la dirección y el control de campo, ¿no? Todos los parámetros siempre son muy importantes, tener el control y los procedimientos del ensayo. Las ventajas que tiene este ensayo es que es independiente de la geometría de la pieza, es de alta sensibilidad para fisuras finas, superficiales y poco profundas, rápido y simple, y se lo puede automatizar en bancos. Las desventajas es que solo para materiales ferromagnéticos, que la orientación del campo y la intensidad es crítica para la detección, solo es apto para defectos superficiales y subsuperficiales, se requieren corrientes elevadas y para algunas aplicaciones posteriores se debe desmagnetizar, lo cual es importante. Acá siempre tenemos que tener en cuenta la desmagnetización para algunas piezas. Y acá tenemos también algunas muestras de cómo se visualiza una fisura, en este caso en algunas piezas, cuando buscamos un defecto. Bueno, ahora vamos a pasar a los ensayos volumétricos. Vamos a hablar del ultrasonido y de la radiografía industrial, que son por ahí los métodos más complicados, más utilizados y que más información nos dan, ¿no? El ultrasonido es un ensayo también muy utilizado, consiste en insertar una onda sónica dentro del material, de alta frecuencia en un material a ensayar, esta onda se propaga en el material y vuelve en forma la analizamos en forma de eco para evaluar cualquier normalidad, ¿sí? Este ensayo sirve para la detección y caracterización de discontinuidades, medición de espesores, extensión y grado de corrosión, determinación de características físicas y características de enlace entre materiales. Es un ensayo que nos da muchísimos datos del material que vamos a inspeccionar. Acá tenemos un esquema, el clásico AE-scan en un osciloscopio, nosotros el pulso eco, ¿sí? Ahí tenemos la muestra de un traductor, en donde se ve como la onda ingresa, genera el eco de fondo, y donde tenemos algún tipo de discontinuidad, en este caso una fisura, se genera un eco, y muchas veces se desaparece el eco de fondo. Ya después vamos a tratar de ver un videito, si nos deja esto. Acá tenemos lo que es un haz ultrasónico, con su campo cercano, su campo lejano. En el caso del ultrasonido, ya que es un solo elemento, el campo sónico siempre depende de la frecuencia y el diámetro del palpador. Los catálogos de palpadores que muchos habrán visto son innumerables, hay palpadores de todos tipos y medidas y para todo tipo de aplicaciones. Ya que
bueno, ya más adelante vamos a ver también para cuando lo comparemos con el phase array. Las ondas más utilizadas son las ondas longitudinales, que es la de arriba, la de palpadores normales, y las ondas transversales para palpadoras angulares, y después hay otras ondas de LAM, ondas superficiales, que utilizamos también técnicas que se utilizan para inspección de chapas y diferentes técnicas, pero lo que más se utiliza, acá como vemos representado también en el scan, es las ondas longitudinales y transversales para ingresar la onda de modo normal o de modo angular. Utilizamos diferentes bloques de calibración, siempre lo ideal es que sean del mismo material que vamos a ensayar, ¿sí? Para hacer nuestras curvas de sensibilidad, nuestras calibraciones en distancia. Hay también un montón de probetas, un montón, yo acá les muestro las principales, siempre que usamos son la B1 y la B2, y después, bueno, hay muchísimas. Acá les dejo un videito, pero que lo puedan ver, en donde tenemos una simulación de cómo una onda ingresa en la probeta B1, recorre el material y vuelve al palpador para hacer nuestra calibración en distancia. La probeta B1 tiene un radio de 100 milímetros, y nosotros ya con el recorrido de la onda después podemos calibrar en distancia, luego también en sensibilidad. Espero que lo hayan visto bien. ¿Se vio bien? Sí, sí, sí. Bueno, y acá tenemos también un video sobre cómo el ultrasonido entra dentro de la pieza, se genera un eco en donde encontramos una discontinuidad. Acá utilizamos una regla clásica que es más menos 6 dB para dimensionar los defectos, y acá también en una discontinuidad que hay en la pieza, desaparece el eco de fondo y aparece el rebote de la discontinuidad. Es bastante complejo, después está la inspección de soldadura, cuando hay muchas técnicas de ultrasonido y diferentes inspecciones. Las ventajas de este método es que es de alta sensibilidad para discontinuidades planas y pequeñas, usualmente se necesita un solo acceso, no de los dos lados, se pueden ensayar piezas de gran espesor y grandes longitudes. Esta es una gran desventaja del ultrasonido. El haz ultrasónico puede recorrer muchos metros dentro de las piezas. Los resultados son casi inmediatos y permite automatización. Una de las desventajas es que necesita acople, las superficies tienen que estar en buenas condiciones, es muy importante eso. Es difícil inspeccionar piezas con geometrías complejas e irregulares, y el grano del material, si es de grano muy grueso, como aceros austeníticos o fundiciones, hay complejidades. Si bien se puede, hay que estudiarlo mucho. Y se requiere mucho entrenamiento y experiencia del personal que lo realice. Y se necesitan patrones. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el phase array, que es algo que lo habrán escuchado algunos de ustedes, el ensayo avanzado del ultrasonido, ¿sí? Tiene la misma física que el ultrasonido, nada más que en este caso el phase array nos permite particionar los elementos de un sensor, de un palpador, y manipular electrónicamente el traductor para manipular la señal, como ahora vamos a ver, ¿no? En el ensayo de phase array se pueden usar distintos palpadores de muchos elementos. Tenemos comercialmente hasta 128 elementos. Acá pone que alguien hizo hasta 1000 elementos, creo que puede ser infinito, obviamente que la geometría no nos daría para tanto. Los que se utilizan comercialmente son hasta 128 elementos máximo, no he visto mayores en la parte comercial, sí en los laboratorios debe haber más elementos. Pero ¿qué pasa? Con un solo palpador, en realidad tenemos muchos, es un palpador de ultrasonido convencional particionado, como para graficárselos, ¿sí? Entonces, en un solo palpador logramos tener muchos palpadores de ultrasonido convencional. A diferencia, tenemos el traductor convencional y cómo se genera un frente de onda con distintos retardos en el phase array, ¿sí? Nosotros tenemos un solo ángulo, en el ultrasonido convencional acá vamos a ver que podemos trabajar con múltiples ángulos. Acá está un gráfico de cómo se crea un frente de onda determinado, y después podemos
orientar el frente de onda según los distintos retardos para un lado o para el otro. También nos permite focalizar. Yo le decía que anteriormente los palpadores de ultrasonido convencional vienen dado su foco, dado su campo cercano, su campo lejano. Acá, al poder manipular los elementos, podemos trabajar con distintos elementos y lograr que la energía focalizarla donde nosotros queremos. Una gran ventaja del phase array, que para calibrar nos permite focalizar donde nosotros deseamos. Acá vemos 3 distintas focalizaciones con distintas cantidad de elementos. Acá vemos cómo según los distintos retardos podemos generar distintos frentes de onda y vamos a ver que las inspecciones son más rápidas. Acá vemos cómo tenemos un frente de onda sin retardos y cómo cambiando los retardos logramos dirigir el haz ultrasónico hacia donde nosotros queremos. Los equipos hacen maravillas hoy por hoy, ¿no? Utilizamos generalmente 2 tipos de barrido, un barrido sectorial o un barrido lineal. En este caso, para inspección de soldadura, tenemos software que previamente nos permiten calibrar y simular los haces ultrasónicos que vamos a insertar en cada ensayo para poder inspeccionar el 100% de la parte de nuestro interés, ¿no? Son distintas configuraciones. También se usan distintos bloques de calibración, yo aquí solo les puse 2, pero hay muchos y mucho más grandes que los del ultrasonido convencional, sobre todo para inspección de soldadura. Acá vamos a ver una representación de un barrido lineal a nuestra izquierda y de un barrido sectorial a nuestra derecha. Y siempre al lado van a ver que tenemos una scan, no sé si logran visualizarlo. En el sectorial, por ejemplo, el A-scan está parado en 49 grados, si la vista no me falla, y nosotros podemos ver una cantidad de scan que querramos. Generalmente solemos calibrar entre 30 y 70 grados un S-scan, como vemos aquí. El phase array utiliza una codificación de colores para las diferentes amplitudes, que eso inclusive lo podemos setear como nosotros nos guste. En este caso, el rojo es al 80% de altura de pantalla, el verde al 50% y el ventana azul. Eso los equipos suelen permitir cambiarlo, pero es una codificación de colores para permitirnos tenernos una magnitud de la amplitud de cada señal. Acá vemos, les puse algunos equipos comerciales, hay más marcas. Todos estos que puse tienen representantes en Argentina. Tenemos equipos Olympus, Technology Design, equipos Edifi, que se llama ahora, un equipo de origen francés que es muy bueno. El Topaz de ST, que también es muy bueno. Olympus y Technology Design también tienen representantes y son excelentes equipos. ¿Qué nos permite el phase array? Nos permite realizar inspecciones semiautomáticas. El ultrasonido convencional, al tener un solo haz, nos obliga a hacer lo que llamamos el clásico cabeceo del palpador, ¿no? Si alguna vez vieron a alguien haciendo ultrasonido, van a ver que uno recorre un trayecto siempre para tratar de encontrar la señal que más quiere, ¿no? En el caso del phase array nos permite setear previamente, poner a una distancia determinada, setear la cantidad de elementos y los haces ultrasónicos, podemos dividirlo por grupos y hacer una inspección 100% registrada, ya que el avance lo medimos con un encoder. Ahora vamos a ver alguna representación. Y es una inspección muchísimo más rápida y con una cantidad de información muy importante de la soldadura, ¿no? Acá tenemos algunas vistas que nos ofrece el phase array. Van a ver la representación C-scan, que es muy utilizada para mapeo de corrosión, también para soldadura. Las vistas de al lado, la B-scan, que también es muy utilizada, la D-scan de costado, y el S-scan en este caso no está representado, pero también es lo que yo les mostraba recién, como vemos aquí. Estas son inspecciones reales, en este caso de un equipo Olympus, en donde podemos setear previamente si sabemos, es muy importante saber qué tipo de soldadura tenemos y su ángulo para saber la ubicación de nuestros defectos.
tenemos los dos S-scan al costado y un C-scan arriba, y podemos ubicar en X y en Y en profundidad nuestro defecto. Y esto queda 100% registrado, es una gran ventaja que nos ofrece el Phase Array, ¿no? Así también, tenemos una técnica que proviene también de lo que era el ultrasonido multipalpador, que también teníamos muchos palpadores ubicados a distintas distancias de la soldadura, siempre estamos hablando aquí de inspección de soldadura. La diferencia entre semiautomático y automático a veces nos confundimos y pensamos que es por si el escáner es motorizado o no, y en realidad son dos cosas distintas. Una habla de una evaluación, de una inspección sectorial o lineal, y el otro habla de discriminación zonal. Hay una norma que es la CTM 1961, si mal no recuerdo, que se utiliza mucho para reemplazar la radiografía industrial y para hacer inspección automática de ductos, en donde, como ven en la figura de abajo, una soldadura se particiona en fases y se pone un ángulo para cada zona, un haz ultrasónico para cada zona, y después la inspección es automática y directamente con un gráfico de colores tenemos un pasa no pasa, y la evaluación queda seteada. Las probetas para preparar esto son muy importantes, muy caras y complejas de hacer, se los digo por experiencia propia, que son muy complicadas para hacer y la verdad que nos ha costado mucho, pero esto es una técnica muy utilizada en el mundo para la inspección automática por Phase Array. Acá vemos también un mapeo de corrosión, ¿sí? Hoy estos escáneres nos permiten registrar el 100% de la superficie que queremos inspeccionar. Acá este es un ensayo real, ¿sí? Donde se encontró un blister, esto se hizo en una esfera, ¿sí? En una refinería. Ahora vamos a tratar les voy a mostrar un videíto cómo es el avance, ¿no? Se mueve un poco el video, pero bueno, espero que lo puedan visualizar cómo avanza el escáner, tanto en X y en Y, va generando la inspección, ¿no? Queda 100% registrada, la verdad que es un ensayo muy bueno, muy rápido, son equipos muy costosos desde ya, pero realmente nos da una velocidad de inspección muy buena y muchísimos datos de lo que queremos hacer. Bueno, finalmente las ventajas del Phase Array con respecto al ultrasonido convencional son que nos permite un barrido lineal sin necesidad de mover el traductor, este cabeceo que les contaba, permite el control de las características del LAC, una inspección simultánea con múltiples ángulos, utilizando un solo palpador, facilita la inspección de los materiales con geometrías complejas o acceso limitado. Puede reemplazar el alto costo de la inspección radiográfica. Si bien los radiólogos no estamos muy contentos con esto, yo creo que siempre las técnicas conviven y se complementan, no una va a reemplazar a la otra, y a veces es elección del cliente o elección de la ingeniería previa qué ensayo debería hacer. Aunque a veces en el campo nos encontramos que esa ingeniería previa no está determinada. Así que bueno, ahora vamos a pasar ya al último ensayo, vamos a ver la radiografía industrial, un ensayo muy utilizado, que nos da muchas ventajas también. Vamos a ver un poquito lo que es radiografía convencional, lo que es radiografía digital CR, y lo que es radiografía directa DR, que también es un poco lo que empieza a suceder en la industria. Si bien todavía la radiografía industrial se utiliza en su modo convencional ampliamente, ¿no? Bueno, la técnica del método básicamente consta de emitir radiaciones ionizantes de alta energía que atraviesan el material que queremos inspeccionar, y la energía atenuada por el material genera una diferencia de espesores o de densidad que luego vamos a evaluar en una imagen latente que se crea en un film radiográfico. Como bien les decía, las variaciones de atenuación quedan registradas en la película radiográfica, y una vez que se revela, la podemos evaluar, ¿sí? El principio básico es de la atenuación de la radiación. Acá vemos un esquema, donde tenemos menor espesor, tenemos mayor oscurecimiento, y donde tenemos alguna discontinuidad
también, ¿sí? Hay muchísimas técnicas que bien aplicadas realmente nos dan un registro permanente del ensayo, ¿no? Muy aplicada tanto en inspección de soldadura como en evaluación de corrosión. Las fuentes que utilizamos generalmente son de rayos X o de gamma. Acá vemos lo que sería un tubo de rayos X, que por una diferencia de potencial entre un ánodo y un cátodo genera los rayos X. Ahí les muestro algunos de los equipos que tenemos de rayos X, con distintas tensiones, que según su kilovoltaje pueden tener mayor o menor penetración en el acero, y ya existen equipos a batería de rayos X que ahora los vamos a utilizar más que nada en lo que es radiografía digital. Y los muy utilizados equipos de gammagrafía. Acá les muestro un equipo muy utilizado de iridio 192, y también equipos de fuentes de selenio. Históricamente utilizamos fuentes de gammagrafía de iridio, que tiene una buena potencia, un poder de penetración importante, con su riesgo incorporado. Hoy utilizamos también, para espesores más finos, fuentes de selenio, que tienen mejor calidad de radiación y nos permiten una mejor calidad que respecto al iridio, pero tienen limitaciones en cuanto al espesor, cosa que el iridio llega hasta 50-60 milímetros. También hay fuentes de cobalto, pero hoy, sacando en la CONEA, creo que no hay ninguno en uso, o en alguna central nuclear tal vez. Nosotros no utilizamos nunca el cobalto. Acá les muestro un esquema radiográfico donde la seguridad radiológica es muy importante cuando utilizamos un equipo de gammagrafía, sobre todo también de rayos X, pero habrán visto alguna vez, y si no, se utiliza un vallado de seguridad, tanto para cuidar la dosis de radiación que reciben los trabajadores, y sobre todo el público. Nosotros tenemos que respetar la seguridad radiológica muchísimo, que es un gran riesgo que conlleva esta técnica. Si bien da un beneficio neto a la industria, se utiliza muchísimo porque los beneficios que da son muy importantes, tenemos que tener muy en cuenta la seguridad radiológica. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Fui muy rápido? Seguramente que sí. Pero bueno, espero que se entienda. Todo bien por ahora. Bueno, luego se va al laboratorio, al cuarto oscuro, en donde tenemos sistemas manuales o máquinas automáticas de revelado. Utilizamos químicos de revelado, como muestro en las imágenes, para luego evaluar las radiografías en un negatoscopio que tiene una alta intensidad de luminiscencia para poder determinar las distintas densidades y evaluar las radiografías. Bueno, hasta aquí lo que es radiografía convencional. No he ingresado mucho en la parte técnica porque si no, no íbamos a terminar más, y era más que nada un paneo. Ahora vamos a ver las ventajas y limitaciones de este método. Es que puede usarse en materiales, cualquier tipo de material, ferroso y no ferroso, metálico y no metálico. Proporciona un registro permanente, que queda en el tiempo, ¿no? La radiografía la podemos conservar. Es muy fácil de identificar, los tipos de discontinuidades están muy caracterizadas, y revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble. Bueno, difícil de aplicar en piezas de geometría compleja y difícil acceso. La pieza o zona se debe tener acceso a dos lados opuestos para poder realizar la exposición. No detecta discontinuidad de tipo laminar, también es una limitación. Si la discontinuidad que buscamos está paralelo a las de radiación, no lo vamos a ver. Y se requiere observar medidas de seguridad radiológica que a veces complican mucho a los trabajos que se dan simultáneamente en nosotros. Y como sucede en la medicina, en la industria también va apareciéndole la radiografía computarizada ya hace varios años, que se va utilizando la radiografía computarizada. A diferencia de la radiografía convencional, en este caso, la captura de imagen se hace mediante una placa de fósforo, que es reutilizable. El fósforo es fotoestimulable, y generando la luz de una imagen en forma de luz violeta, con un estimulador de un láser rojo podemos extraer la imagen latente que queda en esa placa de fósforo. La gran ventaja, acá vemos un esquema, ¿no? Se escanea la placa de fósforo con un rayo láser rojo, en un escáner básicamente, extrayendo la imagen almacenada,
que se emite en forma de luz violeta. La imagen extraída es captada por un tubo fotomultiplicador que tiene el escáner y convertida en una señal eléctrica, y luego pasamos de esa señal eléctrica con un conversor análogo digital a poder verla en nuestro monitor, ¿sí? Una de las ventajas es que esta placa es flexible, igual, las técnicas son similares, tanto en radiografía convencional como con esta técnica, y exponiéndola a la luz natural o alguna luz brillante, podemos borrar y reutilizar esta placa. Acá vemos una imagen de un escáner, como verán son placas que sacamos hace muy poquito tiempo, un escáner, el escáner toma la radiografía, en este caso la placa de fósforo, la escanea y luego la lanza ya borrada. Y si no se borra totalmente, se puede hacer a la luz del sol si estamos apurados y no la queremos borrar, pero los tiempos son realmente muy cortos de escaneo. Acá vemos, este método lo solemos utilizar nosotros para lo que es perfiles de corrosión, bajo aislación. Los software hoy nos permiten hacer la medición del espesor muy fácilmente. Realmente las imágenes que se obtienen son de muy buena calidad, nos permiten medir el espesor con una precisión mucho mayor, ya que con una placa comparadora, como ven, la calibramos y ya directamente, una vez que marcamos dónde queremos medir, el sistema lo hace directamente. Se puede utilizar también para inspección de soldadura, tranquilamente, pero la aplicación más grande que le damos es para ver la corrosión. ¿Cuáles son las ventajas comparativas respecto a la técnica convencional? Generamos menor radiación, se necesita mucho menos radiación, se pueden utilizar tanto rayos X como rayos gamma, por lo tanto menores vallados, no utilizamos químicos y generamos una reducción de impacto al medio ambiente muy importante, ya que dejamos de utilizar plomo y dejamos de utilizar químicos de revelado y fijado que después se transforman en residuos I-16. Así que bueno, esto es lo que es radiografía computarizada, brevemente. Ahora vamos a ver lo que es la radiografía digital directa, que en este caso ya no tenemos un postproceso, directamente tenemos un detector digital electrónico que nos capta la imagen y directamente la vemos en nuestro monitor. En este caso le estoy mostrando un equipo que con tecnología Bluetooth se conecta directamente desde nuestra tablet o de nuestra computadora, hacemos la exposición y la captamos prácticamente en forma inmediata en nuestro monitor. La exposición varía, para que se den una idea, si en una radiografía convencional tenemos un tiempo de exposición de 1 minuto, en una radiografía CR tenemos exposición de 30 segundos o de 40 segundos, y en una radiografía directa como esta tenemos 3 segundos de exposición. Para que se den una idea de la cantidad de tiempo que lleva a obtener una imagen, que ahora voy a tratar de mostrárselas. Acá tenemos un perfil, en este caso es un detector CMOS, hay de silicio amorfo y CMOS, son las dos tecnologías que se usan, que son pequeñas celdas electrónicas que se excitan de la misma manera y generan la imagen radiográfica. Algunas muestras de algunas tomas que hemos hecho. La diferencia con el detector, la complejidad que tiene, todavía no han salido detectores flexibles. Estimo que en algún momento va a haber, pero por ahora no. Entonces, los detectores son pesados, más complejos, por esto este detector que tenemos nosotros es un detector chico y con un área útil chica, pero más no la podríamos utilizar para inspección de soldadura, ya que no podemos adaptarla al caño, ¿no? Acá vemos algunas imágenes de radiografías reales que hemos tomado acá, realmente para nosotros, haciendo, imagínense que nosotros hacemos radiografía convencional desde hace muchísimos años, y pasar a la radiografía digital es también un desafío para nosotros importante. Pero las ventajas que nos da son muy, muy buenas, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes de las que hemos sacado, podemos ver en la que está abajo a la izquierda con una falta de fusión importante, algunos defectos con cavidad, hay muchísima, innumerable cantidad de filtros. Uno con una imagen digital puede trabajar y hay una cantidad de herramientas que nos permiten ver la imagen de un montón de formas y maneras. Bueno, yo creo que me quedé corto con el 90% de radiación, se baja mucho menos la radiación.
los tiempos de posición son infinitamente menores, los vallados muchísimo más chicos, también no tenemos químicos, y tenemos sobre todo resultados inmediatos, la gran ventaja del DR sobre el CR. Y ahora voy a hablar de los 3 parámetros de los sistemas digitales que aplican tanto para CR como para DR, que son la resolución espacial básica, la relación señal-ruido y la resolución de los niveles de gris. Son los 3 parámetros principales, si bien hay otros principales y están normalizados ya también. Cuando hablamos de niveles de gris, ¿sí? Acá tenemos una comparativa de que son 2 niveles de gris, 16 niveles de gris y 256 niveles de gris. Según esto, nosotros los ojos humanos pueden ver hasta 100 niveles de gris y 16 bits, que es lo que más se utiliza, son 65.500 tonos diferentes. Algo muy importante es la resolución espacial básica. Acá vemos las imágenes pixeladas, típicas de las cámaras radiográficas que usábamos cuando recién empezó la radiografía digital. Bueno, ahora ni hablar. Y cómo vamos con cuanto mayor cantidad de píxeles, muchísimo mejor imagen digital obtenemos. Para eso utilizamos un penetrámetro de doble hilo, que se utiliza en el procedimiento, ¿no? Es como la calificación del procedimiento de radiografía convencional, lo tenemos que hacer con radiografía digital, y con un proceso que está normalizado podemos determinar hasta cuándo vemos los 2 hilos, o el sistema de los 2 hilos, con el más o menos 30% de diferencia entre los ecos, y ahí determinamos nuestra resolución espacial básica en cada procedimiento de ensayo que hagamos para cada diámetro y cada espesor. Otro punto importante es la señal-ruido, ¿no? La relación señal-ruido. Acá vemos como una señal-ruido muy baja, o una señal-ruido media y una señal-ruido muy alta. No es recomendable tampoco una señal-ruido muy alta, como parecería en esta imagen. Tal vez podamos enmascarar algunos defectos así. Todo esto se encuentra en las normas, siempre hay que ver los procedimientos de ensayo en todas las técnicas de ensayos no destructivos, ¿no? Y finalmente, para terminar con radiografía, acá les muestro un cuadro comparativo de las 3 técnicas que se utilizan. Hay alguna técnica que tal vez para algún caso continuo, como la fluoroscopía, que pasa la cañería y se ve directamente en un monitor, pero lo que usamos en la industria, y sobre todo para que sea portátil, es que utilizamos las diferencias entre una y otra. Un film, una placa de fósforo y un detector son las diferentes cosas, como bien vimos. Los procesos son diferentes, y el archivo digital está normalizado, se llama DICONDE, que tiene una serie de seguridades importantes normalizadas para que no podamos adulterar la imagen. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es cómo andamos de hora, mal, así que rápidamente les voy a contar un poco de la culminación de que estos ensayos se hagan bien, es que tengamos un buen sistema de calificación de personas. Si nosotros no estamos calificados para lo que hacemos, raramente podamos hacer un buen ensayo no destructivo. En Argentina tenemos una norma, que es una... cualquier cosa me avisan, si estamos muy tarde, lo vemos ya en 2 minutos. No, te aviso que estamos, como vos decís, mal de tiempo, pero tenemos 84 personas, o sea que estamos bien, bueno, con la cantidad de gente, está aguantando, digamos, en ese sentido. Bueno, les agradezco entonces, y ya terminamos. Dale. Bueno, en Argentina utilizamos una norma que es la norma IRAN NM, que quiere decir Mercosur, ISO 9712, y tenemos un sistema acreditado por la 17024. No solo tenemos un sistema de certificación de personas, sino también que está acreditado, ¿sí? Acá vemos cómo es el sistema de normas en Argentina. Tenemos un Consejo Nacional de Normas y Calidad de Certificación, un organismo de acreditación, y distintos comités para las diferentes cosas, laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo, organismos de inspección, y entre ellos tenemos los organismos de certificación de competencias personales, que es donde estamos nosotros, donde también está la gente que hace inspección de soldadura, que también están calificados. En este caso tenemos 2 instituciones en Argentina que emiten certificados
de ensayos no destructivos, que son el IRAN y el INTI. Y cada uno tiene sus respectivos centros de certificación, ¿no? Que hay distintas universidades en la Argentina y en el INTI también. Bueno, nos calificamos en 3 niveles, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. Tenemos un código de ética que cumplir. La norma actual que está en revisión tiene estas 6 técnicas, como puestas en la norma. Corrientes inducidas sería el 5º método más utilizado también. Ensayo visual, recién ahora estamos teniendo gente calificada en ensayo visual. Históricamente nunca calificamos en ensayo visual en Argentina. Sí, tenemos amplio recorrido de hace muchísimos años, un sistema que es muy reconocido en cuanto a los 4 métodos principales, y está muy afianzado en la Argentina este método de certificación. Como hay otros en otros países, el sistema americano por ASNT es muy conocido también, y nosotros somos similares al sistema europeo. Entonces, les decía, por niveles de calificación, por distintos métodos, y según qué sector de la industria pertenezcas, también hay una diferenciación de certificados. Un nivel 1, en la Argentina y en el mundo, puede hacer determinadas tareas. No puede evaluar un nivel 1 en ensayo no destructivo. Puede ajustar los equipos, realizar los ensayos, registrarlos, pero no puede evaluarlos, ¿sí? El nivel 2 hace todo lo que hace el nivel 1 y aparte genera instrucciones escritas para la realización de los ensayos y hace la evaluación y firma los informes de ensayos no destructivos. Y el nivel 3 hace todo lo que hacen los otros, aparte también tiene otro criterio para aplicar y desarrollar procedimientos de ensayo no destructivo, para así participar de todos estos esquemas normalizados que venimos hablando desde el principio. Los requisitos para adquirir un certificado de ensayos no destructivos son tener la aptitud visual, que acá está regulada con el sistema Jagger, un entrenamiento en el curso teórico-práctico que podemos hacer en estas instituciones que les nombré, una experiencia industrial determinada y rendir un examen de calificación. Bueno, hasta aquí he llegado. La idea fue transmitirle un poco lo que hacemos en la industria y lo que es nuestro mundo. Espero que les haya sido útil. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier pregunta a disposición. Bueno, sí, tenemos preguntas, así que vamos a arrancar. Una charla muy larga. Sí, no, agradecerte. Si querés poder sacar la presenta, así nos vemos las caras todos. Y la verdad que para mí estuvo genial, muy buena la charla, muy didáctica. Acá los comentarios son muy buenos. Así que vamos a arrancar, si te parece, de a poco. Agradecerles a todos también el estar presentes hasta el final. Yo voy a empezar de a poquito con algunas cuestiones que están escritas acá. A ver, los evaluadores sí o sí deben estar calificados por ambos entes, IRAN, INTI, porque algunos clientes solicitan de un ente en particular. Bueno, no les voy a contar internas. No les voy a contar internas. En Argentina existen 2 instituciones acreditadas. Las 2 tienen la misma validez. Históricamente, tanto el INTI como el IRAN han participado y trabajado en conjunto. Al día de hoy siguen trabajando en conjunto para el desarrollo de normas, y los 2 están acreditados por el OA, por la norma 17024. Según mi opinión, los 2 tienen una validez semejante. Nada más que, bueno, a veces en Argentina nos peleamos un poquitito. Esperemos, Dios quiera, que esos certificados se reconozcan entre sí, ya que creo que no le ha hecho bien a la Argentina esta división que se produjo en el 2006. Hasta el 2006 tuvimos siempre un único certificado en nuestro país. También se puede tener más de uno, Si cualquier entidad de capacitación o certificación quiere acreditar por 17024 su sistema de certificación de personas, lo puede hacer, la norma lo permite. No sé si me logro expresar. Yo creo que lo ideal es tener un solo sistema de certificación argentino,
pero los dos tienen que estar y convivir entre ellos, y son históricos y son parte del sistema de certificación de personas desde sus inicios, las dos entidades. Bueno, muy bien. Si alguno tiene alguna duda, se puede remitir al OAA y preguntar los alcances de la acreditación de cada una de las entidades. ¿Hay una web para eso? ¿Tenés una web? Hay una web, el organismo, pueden buscarlo por Organismo Argentino de Acreditación, perdón, Okay. O bien llamar al INTI o al IRAM, los pueden guiar perfectamente, cualquier duda a disposición para pasarles cualquier dato. Pero el OAA, lo figura en la página del OAA, las acreditaciones, tanto del INTA como del IRAM, se pueden buscar en su página, sí, sin problemas. Bien. Si no, pueden llamar por teléfono también. Acá habla de la nivelación de ensayos visuales que está actualmente en revisión. ¿Seguirá lineamientos semejantes a ASNT? No conozco el detalle, yo estimo que sí, no hay una gran diferencia. El sistema americano es diferente al sistema argentino en cuanto a certificación de personas, ya que el sistema americano permite que un nivel 3 se utilice en la Argentina también. Vamos, todo lo que es el sistema petrolero, y se utiliza mucho el sistema SNT en Argentina. Yo prefiero, siempre que reforcemos nuestro sistema argentino de certificación de normas, por eso creo que no lo hace bien estas disyuntivas, si de uno o de otro, y estas discusiones que a veces hemos tenido, no le hacen bien. Y el sistema americano sirve, solo que se hace intraempresa la certificación. Un nivel 3 de una empresa puede certificar a niveles 2 o niveles 1 dentro de su empresa, y la certificación dure mientras esas personas estén en esa empresa. Una vez que se vayan de ahí, ya pierde validez la certificación. Pero los sistemas de ensayo cada vez se van hermanando más, y son similares, sí, son similares en principio, ¿sí? Yo te quería hacer una consulta respecto, a ver si se puede explicar brevemente en realidad, ¿no? Respecto del tema de los materiales que se tienen que analizar. Sí. Ultrasonido, por ejemplo, para entender un poco la diferencia entre un palpador para un material metálico y un material, por ejemplo, compuesto, como podría llegar a ser un PRFB, ¿no? ¿Qué diferencias ahí encontramos? Bueno, Simplemente, ¿no? Sí, hoy el ultrasonido se aplica y ha tenido un crecimiento exponencial, por ejemplo, lo que es construcción civil. En la construcción civil, el ultrasonido se utiliza muchísimo, son distintas, depende siempre de la frecuencia sobre todo, y el diámetro, obviamente para un hormigón los diámetros son mayores, porque imagínate que son muy grandes, pero hay palpadores de todo tipo, distintos piezoeléctricos. Hoy la cantidad de materiales con los que se hacen los palpadores son infinitamente menores. Con un palpador que hacemos metálico también podemos hacer plástico. También podemos, de hecho, la calibración que se hace en las probetas que le mostraba B1, nada más que el recorrido sónico es la mitad en el plástico que no en cualquier plástico, ¿no? Dependemos del tipo de grano, pero si uno quiere investigar un poco, los catálogos de palpadores son innumerables, hay muchísimos. Y el ultrasonido se puede aplicar a la madera, se puede aplicar, me acuerdo un ejemplo que siempre me daba Juan, que es inspeccionar un queso. Con el ultrasonido se puede inspeccionar un queso y ver la cantidad de agujeros que tiene un queso, sin cortarlo. O sea, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Muchísimas aplicaciones. Okay. Y acá hay una pregunta que tiene que ver con, dice, bueno, ¿qué otros tipos de ensayos podemos encontrar en la industria? Es un poco amplia, pero bueno, a ver. No, es amplia. Hay muchísimos tipos de ensayos. En la industria del petróleo, por ejemplo, para lo que es inspección de tanques se utiliza mucho la técnica de MFL, que es una técnica de flujo magnético. No la conozco en detalle. Hay mucho desarrollo, sobre todo los ingleses han tenido, de hecho creo que la mayoría de los equipos vienen de ahí, de MFL, y se aplica, por ejemplo, para inspección de tanques. Hay un par de equipos. Lo que es corrientes inducidas, muchísima aplicación, para lo que es intercambiadores de calor, inspección de tubos, ondas guiadas, otra aplicación que hay, que bastante se utiliza en la Argentina también, que son
inspecciones más integrales, son ondas guiadas de largo alcance, que también hay de mediano alcance. Hoy tenemos, para ultrasonido, tenemos la tecnología EMAT, que no utiliza acoplante, por ejemplo. A ver qué otro ensayo se me puede ocurrir. Son muchos. Acá me hablan, por ejemplo, de emisión acústica, que es como... La emisión acústica es un ensayo muy utilizado en la Argentina. Se ha dado por una resolución de la Secretaría de Energía. Todos los tanques aéreos de petróleo se tienen que aprobar por la Secretaría de Energía, y eso nos permite realizar emisión acústica a estos recipientes para evitar la prueba hidráulica. Por lo cual es de gran aplicación, es un ensayo volumétrico en donde se utiliza, acá tenemos algún especialista escuchando, así que mucho no puedo hablar, pero se utiliza mucho para evitar la prueba hidráulica. O imagínense lo que es vaciar una esfera de GLP en una refinería y lo que implica hacer una emisión acústica. Básicamente poner sensores y poder escuchar, ¿sí?, con un procedimiento bastante sencillo de escalonamiento de presión, un 10% de la presión de diseño o de trabajo, de trabajo en realidad, escuchamos la estructura y podemos hacer un análisis de esa estructura. Se utiliza mucho la emisión acústica también, muchísimo. Buenísimo. Me preguntan, dicen, ¿cómo ves la difusión de la termografía en la industria? No, la termografía es muy, muy utilizada, ¿no? Yo la verdad no, si bien nosotros aquí en la empresa, por ejemplo, tenemos una pequeña cámara termográfica, porque hace 10 años las cámaras termográficas eran un equipo muy caro, muy complejo. Obviamente, según la sensibilidad que busquemos, sigue habiendo cámaras muy, muy caras y muy complejas, pero hoy hasta en un celular encontramos una cámara termográfica, que se utiliza inclusive ahora con el tema del COVID, la habrán visto para medirle la fiebre a la gente que pasa por las estaciones de tren. Yo creo que, bueno, sé que están trabajando inclusive con la nivelación en termografía. La verdad yo no conozco, no he trabajado, si bien lo hemos utilizado alguna vez. También se está utilizando mucho, pero de hace muchos años también. Bueno,